Bien, bien, acá continuamos. A ver, nos habíamos quedado con esta cuestión de la angustia en el psicoanálisis, que Foucault destaca. Estábamos hablando de esta cuestión de la contradicción, de cómo para Foucault es justamente este plano de la contradicción el que se expresa en el síntoma de la enfermedad mental entendida en términos psicoanalíticos. Y justamente Foucault va a decir que la angustia es la dimensión afectiva de esa contradicción. Por eso Foucault la va a destacar. Fíjense, esto lo dice en la página 58. Dice Foucault: la angustia es la dimensión afectiva de esta contradicción interna. Desorganización total de la vida afectiva. Es la mayor expresión de la ambivalencia, de la forma en la que se perfecciona, pues es la experiencia vertiginosa de la contradicción simultánea, la vivencia de un mismo deseo de vida y muerte, de amor y de odio, la apoteosis sensible de la contradicción psicológica. Y más adelante dice: la angustia está en el nudo de las significaciones patológicas. Se revela bajo todos los mecanismos de protección que singularizan a la enfermedad, y cada una define un modo específico de reaccionar ante la angustia. El histérico la reprime y la obstruye encarnándola en un síntoma corporal. El obsesivo crea un rito en torno a un símbolo. Son conductas que le permiten satisfacer los dos aspectos de su ambivalencia. En cuanto al paranoico, se justifica atribuyendo a los otros, mediante la proyección, sentimientos que llevan en sí su propia contradicción. Distribuye en los demás los elementos de su ambivalencia y enmascara su angustia bajo las formas de su agresividad. La angustia, como experiencia psicológica de la contradicción interior, sirve de común denominador y otorga una significación única al devenir psicológico de un individuo. Más allá de que algunas cuestiones que dice aquí Foucault son relativamente simplonas, sobre todo respecto a la paranoia con la angustia, no importa, porque no es una exégesis sobre cuán bien entendió o no Foucault a Freud en este aspecto. El punto es simplemente que para Foucault, la angustia es ese elemento expresivo material, pero bueno, concreto, digamos, real, que es la significación afectiva de esas contradicciones propias al plano de la historia individual, obviamente. Entonces, bueno, aquí tenemos esta cuestión. Estábamos hablando antes de, porque para Foucault el psicoanálisis formaría parte de estas dimensiones fundamentales de la enfermedad. Foucault va a ir más lejos respecto a esta cuestión de la angustia y va a decir que inclusive la angustia es una a priori de la existencia. Fíjense, así lo dice, Esto al final del apartado de la enfermedad mental de la historia individual. Dice: si la angustia está presente en la historia de un individuo, es porque ella es su principio y su fundamento. Desde el comienzo define un cierto estilo de experiencias que señala los traumatismos y los mecanismos psicológicos que desencadenan las formas repetitivas que afectan en el curso de los episodios patológicos. Un poco lo que leímos hace un rato. La angustia es como un a priori de la existencia. Bueno, Foucault no desarrolla mucho más esto, de la priori de la existencia, la angustia como una a priori de la existencia. Es una idea linda. Obviamente que no está en Freud eso. Esta es una lectura de corte ya más que fenomenológica, si ustedes quieren, existencial, del psicoanálisis, muy embebida del concepto heideggeriano de la angustia. Para Heidegger, efectivamente, la angustia es una a priori existencial al ser humano. Foucault no desarrolla esta idea, pero me parece a mí, no es tampoco una interpretación muy aventurada la que hago, obviamente, que hay un tinte bastante heideggeriano en esta concepción Foucaultiana de la angustia freudiana. Pero bueno, si Foucault habla de que la angustia es una a priori de la existencia, finalmente dirá, fíjense lo que dice al final: el análisis de la evolución situaba la enfermedad como una virtualidad. La historia individual permite encararla como un hecho del devenir psicológico.
pero ahora debemos comprenderla en su necesidad existencial. Pasamos a la tercera dimensión de el carácter descriptivo de la enfermedad mental, sus dimensiones fundamentales. La más fundamental para Foucault es la dimensión existencial. Aquí Foucault va a rescatar a varios autores del campo de lo que se conoce como la psiquiatría existencial. La psiquiatría existencial. La psiquiatría existencial fue un movimiento psiquiátrico europeo, sobre todo Europa del Este, de principio del siglo XX, que embebido de los desarrollos del campo de primero la fenomenología husserliana y luego lo que sería la filosofía existencial heideggeriana, desarrollaron una concepción psiquiátrica de la enfermedad mental que trabajaba sobre todo con patologías del campo de la psicosis principalmente. Desarrollaron una metodología que acá en Argentina, en Latinoamérica es muy poco conocida, pero digamos en la historia de la psiquiatría y de la psicología es un capítulo más que relevante. Desarrollaron una metodología que buscaba entender a la enfermedad mental en los términos de la relación del hombre con el mundo. Esto heideggerianamente también. Hay dos grandes figuras del campo de la psiquiatría existencial en términos históricos. Pueden ser más de dos, pero bueno, dos de las principales son sin duda Karl Jaspers, que escribe la psicopatología general en 1913, y Ludwig Binswanger, que es del que les mostré de hecho el curso de Foucault, que todavía no se ha traducido, pero que en poco tiempo debería empezar a circular la traducción editada por Siglo XXI. Y el otro es Ludwig Binswanger, suizo, que escribió varios textos. Su texto principal sobre el Daseinanalyse, así se llama, es de 1942, si mal no recuerdo, o por ahí. Pero bueno, son autores que en el campo de la psiquiatría, repito, desarrollaron una metodología y una forma de pensar la enfermedad mental que no reniega del carácter empírico de la psiquiatría, todo lo contrario, toma fuertemente esa beta empírica, pero que realiza un abordaje de la enfermedad mental y del hombre en términos fenomenológicos y existenciales, sobre todo existenciales. Podríamos hablar bastante sobre este asunto, pero vamos a seguir con lo que dice Foucault. Foucault va a decir que en esta dimensión existencial de la enfermedad mental, una de las características principales es lo que va a denominar como el universo mórbido. Ahora lo vamos a leer acá, ¿no? Pero ¿a qué se refiere Foucault con lo del universo mórbido? Bueno, la caracterización principal de la enfermedad mental en este campo de la psiquiatría existencial es justamente la de reconstruir el universo mórbido del sujeto. El universo mórbido se refiere a cómo es su relación con el mundo, cómo es su relación con el espacio, cómo vive el espacio, cómo vive la temporalidad, cómo vive en una temporalidad distinta, cómo vive su relación con los otros, cómo vive su relación con la enfermedad. Bueno, esto lo vive, remite a la vivencia, ¿no? A la Leibniz, que es una de las características, uno de los elementos centrales de esta concepción fenomenológica y existencial, sobre todo fenomenológica, en el caso de la vivencia. Pero bueno, todo eso constituye el universo mórbido. Así lo dice Foucault. Es necesario ahora que nos ubiquemos en el centro de esta experiencia. Solo comprendiéndola desde el interior será posible ordenar en el universo mórbido de las estructuras naturales constituidas por la evolución y los mecanismos individuales cristalizados por la historia psicológica. Es un método que no debe tomar nada a las Naturwissenschaften, a los análisis naturalistas, por decirlo de una manera, a sus análisis discursivos, a su causalidad mecanicista, que no deberá inclinarse tampoco a la historia biográfica, con su descripción de los encadenamientos sucesivos y sus determinismos en series. Se está refiriendo a lo que dijo antes del psicoanálisis freudiano. Por el contrario, es un método que debe captar los conjuntos como totalidades.
cuyos elementos no pueden estar disociados por más dispersos que estén en su historia. Ahora vamos a ver algunas dimensiones del universo mórbido muy rápidamente. Pero el punto es que, como hemos leído recién, el universo mórbido debe ser entendido más allá de la cuestión evolutiva y más allá de la cuestión de la historia individual. Así lo dice Foucault. ¿Cómo va a ser entendido? Entonces, a partir de la comprensión de la enfermedad mental. Fíjense, esto lo dice en página 64. En la medida en que comprender quiere decir reunir, captar y penetrar al mismo tiempo, esta nueva reflexión sobre la enfermedad es ante todo comprensión. Este es el método en el cual se ha ejercitado la psicología fenomenológica. Foucault trabajó muchísimo en el campo de la psicología fenomenológica en esta época y de hecho otro cursito en francés que se publicó este año o a fin del año pasado, no me acuerdo, es Fenomenología y Psicología. No está traducido y este año al menos no creo que se vaya a traducir. Yo lo he trabajado en francés, apenas salió. Bueno, este curso está dedicado casi exclusivamente a ese tema, de la psicología fenomenológica de Foucault. Pero bien, ¿qué quiere decir la comprensión? Que la enfermedad mental debe ser comprendida. Bueno, esto también tendremos que estar hablando 5 horas sobre el asunto, pero es una cuestión muy importante que también compete al psicoanálisis freudiano, pero que remite a lo siguiente. Voy a ser como súper sintético acá, ¿no? Obviamente. Pero bueno. Hay toda una serie de obras, sobre todo tres. Psicología desde el punto de vista empírico, psicología desde el punto de vista empírico de Franz Brentano, padre de la fenomenología. Creo que si mal no me acuerdo, en 1870 y pico, 74 por ahí. Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, la tesis doctoral de Bergson, 1883 o por todo esto de memoria, así que gente le puedo pifiar, pero por ahí. Y la que nos interesa un poco más, que es Introducción a la ciencia del espíritu de Dilthey, también de 1886 o por ahí. Pero bueno, el punto es que son obras de fines del siglo XIX, francesas y alemanas, como notarán. Dilthey, digamos, en estas tres obras, ¿qué es lo que se intenta? De formas y análisis muy distintos, lo que los tres autores intentan es desprender a la psicología de las ciencias naturales. Los tres autores parten del fundamento de que la psicología debe desarrollar sus propios métodos, que no debe tomar sus métodos del campo de las ciencias naturales. Dilthey va a expresar esto en términos de dos metodologías de análisis distintas, que va a ser la comprensión y la explicación. La ciencia del espíritu, va a decir Dilthey, deben comprender los fenómenos, mientras que las ciencias naturales explican los fenómenos. Esto no lo dice en términos peyorativos ni en términos críticos, les aclaro. Simplemente son dos metodologías distintas. Karl Jaspers, en Psicopatología General de 1913, va a tomar esta división entre comprensión y explicación y va a justamente afirmar que la enfermedad mental debe ser comprendida. Comprendida en términos fenomenológicos, husserlianos. ¿Qué quiere decir comprendida? Bueno, que la enfermedad mental debe ser entendida en sus propios términos. Hay cuestiones mucho más específicas y técnicas respecto a esta cuestión de la comprensión de la enfermedad mental, pero bueno, yo estoy haciendo esto gratis, a mí no me está pagando nadie, así que lo voy a dejar ahí. Y si quieren saber más me pagan, no, mentira. Pero bueno, sería extenderse demasiado. El punto es que la comprensión es la forma metodológica que se encuentra desarrollada en los términos del campo de la psicopatología, sobre todo en las obras de Jaspers y de Binswanger, repito, que permite un acercamiento a la enfermedad mental en sus dimensiones propias de enfermedad mental, es decir, en sus dimensiones no naturalistas, no evolutivas, no histórico-biográficas, en los términos del psicoanálisis que mencionamos antes, sino en su dimensión existencial. Foucault, bueno, vieron que es bastante explícito, ¿no? Foucault apela a esta, bueno, va a decir que él
el objetivo es constituir una especie de fenomenología de la enfermedad mental, inclusive. Fíjense. El objetivo es restituir mediante esta comprensión de la experiencia que el enfermo tiene de su enfermedad, la forma en la que se vivencia como individuo, enfermo o anormal o paciente, y el universo patológico sobre el cual se abre esta conciencia de la enfermedad, el mundo que ella observa y que al mismo tiempo la constituye. Comprensión de la conciencia enferma y reconstitución de su universo patológico. Estas son las dos tareas de una fenomenología de la enfermedad mental. Bueno, como pueden ver, estamos en esa línea. Bien, ¿cuáles son las estructuras de este mundo patológico? Bueno, son varias y no las voy a desarrollar porque me aburre el asunto. Me gusta mucho el asunto, de hecho a mí me interesa y trabajo un poco en la línea de la psiquiatría existencial. Siempre me preguntan, ¿cuál es tu marco teórico de trabajo? Vos que pareces psicoanálisis, pedazo de forro, bla, bla, bla. Bueno, no soy psiquiatra existencial ni nada por el estilo, pero no reniego de los aportes, de algunos aportes del campo de la psiquiatría existencial porque me parecen muy interesantes. Y me parece igual de metafísico que lo del psicoanálisis, para ser sincero. ¿Cuáles son estas estructuras del mundo patológico? Bueno, algunas que menciona Foucault, si quieren la descripción más acabada de cada una de ellas, obviamente vayan al libro. Son las perturbaciones de las formas temporales, como les decía, el espacio como un mundo vivenciado, eso lo desarrolló sobre todo un psiquiatra, Minkowski. Las perturbaciones del universo social y cultural, las alteraciones del cuerpo, de cómo el enfermo percibe su propio cuerpo, bueno, etcétera, etcétera. Esas son algunas de las dimensiones que Foucault destaca aquí. Ese curso que les mostré recién de Binswanger y análisis existencial, en francés, también desarrolla con bastante detalle varias de estas dimensiones del universo mórbido o patológico. Ahora bien, ¿cuál va a ser la conclusión de Foucault de todo esto? De toda esta dimensión existencial. Bueno, la primera es que lo que esta experiencia patológica en términos existenciales, en estos términos que estamos hablando, señala, es que el sujeto aliena su existencia, o que su existencia se encuentra alienada en ese mundo mórbido. Así lo dice. Esto lo dice en la última página, yo lo tengo en la 79. Pero esta existencia patológica está señalada al mismo tiempo por una forma muy especial de abandono del mundo. Al perder las significaciones del universo, al perder su temporalidad fundamental, el sujeto aliena esta existencia en el mundo en el que estalla su libertad. Entonces estos conceptos, ser en el mundo, la libertad y demás, son de cuño heideggeriano algunas veces, binswangerianos otras veces, sobre todo esta cuestión de la libertad. No puede comprender el sentido y se abandona a los acontecimientos. En ese tiempo fragmentado y sin porvenir, en ese espacio sin coherencia, vemos la señal de un derrumbe que abandona al sujeto al mundo como un destino exterior. El proceso patológico es, como dice Binswanger, una Verwirklichung. En esta unidad, no importa eso, es un término técnico de Binswanger. En esta unidad contradictoria de un mundo privado y de un abandono a la inautenticidad del mundo, se encuentra el nudo de la enfermedad. Para Binswanger, la enfermedad mental en sus formas concretas es entendida como una forma inauténtica de la existencia, de existir. Eso está basado en la cuestión de los existenciales heideggerianos de la segunda parte de Ser y Tiempo. No viene al caso, pero para que más o menos entiendan de qué está hablando Foucault. O, para emplear otro vocabulario, la enfermedad es a la vez retiro a lo peor de las subjetividades y caída en la peor de las objetividades. A una subjetividad y a una objetividad extremadamente rígida y de una rigidez con estas deformaciones patológicas, por decirlo de una manera. Ahora bien, llegados a este punto. La pregunta es, lo que se pregunta Foucault es, bueno, ya tenemos, digamos, bien delimitadas, ¿no?, estas dimensiones de la estas dimensiones de la enfermedad mental: la evolutiva, la histórico-individual, psicoanalítica y la existencial.
Las tres, estamos hablando de enfermedad mental justamente, expresarían una forma de alienación del sujeto en última instancia en su enfermedad. Esto siguiendo lo que dice Foucault, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el sujeto se aliena en la enfermedad mental? En estos términos existenciales que estábamos leyendo, ¿por qué el sujeto abandona el mundo? Bueno, así responde Foucault a esto. Este es el último párrafo de esta primera parte del libro, dice Foucault. Pero aquí llegamos a una de las paradojas de la enfermedad mental, que nos obliga a nuevas formas de análisis. Si esta subjetividad del insano es al mismo tiempo vocación y abandono del mundo, ¿no es acaso al mundo mismo a quien debemos interrogar acerca del secreto de esta subjetividad enigmática? Después de haber explorado las dimensiones interiores, ¿no hemos sido obligatoriamente llevados a considerar sus condiciones exteriores y objetivas? Es decir, Foucault va a decir, el motivo por el cual el sujeto se aliena en su interioridad, por decirlo de una manera, necesariamente se debe encontrar en su relación con el mundo exterior, material, concreto, que existe. Entonces, hacia ese mundo exterior es a donde debemos dirigirnos. Aquí llegamos a la segunda parte del libro, que es la de las condiciones de la enfermedad mental. Las condiciones reales de la enfermedad mental, como decía el propio Foucault. Foucault se va a preguntar entonces por las condiciones de la aparición de la enfermedad. Fíjense. Los análisis precedentes han determinado las coordenadas por las cuales podemos situar lo patológico en el interior de la personalidad. Pero si bien nos han mostrado las formas de aparición de la enfermedad, no han podido demostrar sus condiciones de aparición. Sería un error creer que la evolución orgánica, la historia psicológica o la situación del hombre en el mundo pueda revelar esas condiciones. Sin duda, la enfermedad se manifiesta en ellas. Sus modalidades, sus formas de expresión, su estilo se despliegan en ellas. Pero el hecho patológico tiene sus raíces en otra parte. ¿Dónde? ¿Dónde tiene sus raíces? Bueno, aquí Foucault va a hacer un largo raconto que no voy a reconstruir, de una especie de protohistoria de la enfermedad mental y de cómo se concebía a los locos y a la locura. No está mal esa breve historia, son unas 10 páginas por ahí. No está mal. Pero bueno, todo ese panorama va a cambiar con la publicación en el 61 de Historia de la Locura en la época clásica. Así que no es el punto central. El punto central es que Foucault lo enuncia luego de hacer este largo raconto. ¿Cómo entender esta experiencia de la alienación en el marco de la relación de esa alienación con el mundo real y concreto? Bueno, así, esto dice Foucault. Esto en página 95. En fin, al comenzar hemos demostrado que la enfermedad mental, en medida mucho mayor que la enfermedad orgánica, involucra la totalidad del individuo. Pero si parece embrollar de tal modo la personalidad toda, ¿no es en la medida en que la experiencia de la enfermedad está ligada a la experiencia de una alienación en la que el hombre pierde lo que hay de más humano en él? Nuevamente, fíjense que son postulados bastante humanistas, ¿no? Lo que el hombre pierde lo que hay de más humano en él. ¿No es porque la enfermedad mental lo desliga de esta comunidad humana, sin la cual no sería un hombre, porque hace de él un extranjero, que la enfermedad parece destruir en su desastre las estructuras más sólidas de la personalidad? Podemos suponer que el día que fíjense esto, ¿no? Que el día que el enfermo no sufra más el sino de la alienación, será más posible encarar la dialéctica de la enfermedad en una personalidad que sigue siendo humana. Es decir, en la alienación, o en la enfermedad mental entendida como la alienación, el hombre pierde lo que hay de más humano de él. Foucault no desarrolla mucho qué quiere decir con eso, que pierde lo que hay de más humano en él. Es un postulado medio raro, ¿no? Porque a priori implicaría que hay una esencia humana que se pierde en la enfermedad mental. Que es un poco lo que dice Binswanger.
Y es un poco una forma clásica de interpretar el psicoanálisis freudiano bajo la pluma del propio Freud, no bajo la relectura lacaniana. No me vengan con eso porque no estamos hablando de eso, sino bajo la pluma del propio Freud. Y también es un poco lo que pasaría en los términos evolutivos. Obviamente que cuando hablamos de esencia en los términos evolutivos nos referimos a una esencia natural. Cuando hablamos de esencia en los términos del psicoanálisis freudiano, en los términos de este libro, de lo que estamos diciendo, ¿no? Nos referimos a un desarrollo, entre comillas, normal del psiquismo, que por más que la neurosis sea inevitable en el ser humano, implicaría grados de normalidad tolerables, y en los términos Heidegger, bueno, son en parte heideggerianos, pero existenciales, esencia entendida como una existencia auténtica. Tal vez se está refiriendo a eso Foucault, no lo sé. Pero bueno, el punto es este. Sin embargo, unas líneas más adelante, finalmente, porque acá Foucault sigue describiendo, ¿no? Porque bueno, nos está describiendo la alienación en términos más específicos, si se quiere, pero la sigue describiendo. Finalmente, en el párrafo que sigue, Foucault va a dar el salto hacia el plano de la causalidad material de la enfermedad mental. Foucault va a decir: la enfermedad mental etiológicamente va a tener como elemento central etiológico las estructuras sociales. Así lo dice. ¿Cómo se expresa esta sociedad, a pesar de todo, en el enfermo que ella denuncia como un extranjero? Aquí reside justamente la paradoja que ha enredado tan frecuentemente los análisis de la enfermedad. La sociedad no se reconoce en la enfermedad. El enfermo se siente a sí mismo como un extraño. Sin embargo, no es posible darse cuenta de la experiencia patológica sin referir a estructuras sociales, ni explicar las dimensiones psicológicas de la enfermedad, de las que hablamos en la primera parte, sin ver en el medio humano del enfermo su condición real. Es decir, en términos etiológicos, la condición real de la enfermedad mental se encuentra en el medio humano, en estas estructuras sociales. Aquí es donde va a aparecer esta beta de un marxismo casi vulgar de Foucault. Ahora lo vamos a ver. A partir de esto, Foucault va a retomar, esta parte está muy interesante del libro, no da para leerla toda porque son varias páginas, no lo vamos a hacer obviamente, vamos a leer algunas partecitas nomás. Pero cada una de las características, digamos, de esas dimensiones fundamentales de la existencia que Foucault desarrolló antes, Foucault ahora las va a retomar, pero para criticar a cada una de ellas en términos etiológicos. Es decir, descriptivamente para Foucault son correctas, pero en términos causales no. Es decir, la enfermedad mental no se debe a la causa de la enfermedad mental, no es por una regresión al pasado en términos evolutivos. La causa de la enfermedad mental no es por una contradicción afectiva en términos psicoanalíticos freudianos, como veníamos hablando antes. La causa de la enfermedad mental no es la alienación en un mundo mórbido, como vimos en los términos existenciales. La enfermedad mental tiene una dimensión existencial, tiene una dimensión histórico-individual y tiene una dimensión evolutiva. Pero la causa real de la enfermedad mental no es, ni para Foucault, digo, ¿no?, ni evolutiva, ni histórico-individual, ni existencial. Entonces va a criticar a cada una de ellas en estos términos causales. Respecto a la dimensión evolutiva, va a decir Foucault básicamente que justamente para que se considere al pasado en términos patológicos es porque se ha instaurado un umbral social, así va a decir Foucault, la idea es interesante, entre el pasado y el presente. Es decir que históricamente en la forma de entender la relación del presente con el pasado se ha entendido el pasado en términos patológicos,
pero no porque esa relación con el pasado sea patológica en sí misma. Así lo dice Foucault. Decíamos que la enfermedad se sitúa en la evolución como una perturbación en su curso. Por su aspecto regresivo, hace aparecer conductas infantiles o formas primitivas de la personalidad. Eso es lo que lo haría patológico, supuestamente. Pero el evolucionismo está equivocado cuando ve en esas regresiones la esencia misma de lo patológico y su origen real. Si bien en las neurosis se manifiesta la regresión a la infancia, esto no es más que un efecto. Para que la conducta infantil sea considerada como un hecho patológico irreductible, es necesario que la sociedad instaure entre el presente y el pasado del individuo un umbral que no se puede ni se debe atravesar. Es necesario que la cultura solo integre el pasado obligándolo a desaparecer. Y nuestra cultura tiene esa característica. Más adelante dice: lo que se encuentra en la base de esas formas patológicas es el conflicto en el seno de una sociedad entre las formas de educación del niño en las que ella oculta sus sueños y las condiciones que brinda a los adultos donde se encuentran por el contrario su presente real, sus miserias. La tesis de Foucault, como les decía, es que básicamente es por una especie de... pasa que iba a decir psicopatologización, pero eso es más del Foucault de la década del 70. Pero por una moralización de la infancia histórica que consideramos, sobre todo las conductas infantiles, como las conductas infantiles en el adulto, como un signo de patología mental. Entonces, el hecho de considerar en términos patológicos esa regresión evolutiva es un fenómeno histórico, no es una causa real y concreta, es un prejuicio histórico, si ustedes quieren. ¿Qué voy a decir respecto al psicoanálisis y a esta cuestión de la historia individual y los traumatismos? Va a decir que la contradicción afectiva que mencionábamos antes, en realidad, acá es donde está como la beta más marxista del libro, remite a una serie de contradicciones que se dan en el campo de la economía actual, va a decir Foucault, y en el campo de la contradicción en las relaciones sociales del individuo, no en la dimensión afectiva. Fíjense, así lo dice. La historia individual, con sus traumatismos y sus mecanismos de defensa, sobre todo con la angustia que la acosa, nos había parecido que formaba otra de las dimensiones psicológicas de la enfermedad. El psicoanálisis ha ubicado en el origen de esos conflictos un debate metapsicológico, en las fronteras de la mitología. Los instintos son nuestros mitos, decía Freud mismo, entre el instinto de vida y el instinto de muerte, entre el placer y la repetición, entre Eros y Tánatos. Bueno, esto de la mitología también es muy politzeriano. Pero esto es erigir en principio de solución los datos mismos del problema. Es decir, esto es erigir en principio de etiológico algo que es meramente descriptivo para Foucault. Por eso, cuando en el psicoanálisis freudiano, se trataría de pasar de la dimensión descriptiva a la etiológica, se caería en este metapsicologismo. Si la enfermedad encuentra una forma privilegiada de expresión en este entrelazamiento de conductas contradictorias, no es porque los elementos de la contradicción se yuxtaponen como una naturaleza paradojal en el inconsciente humano. Es decir, no es por algún tipo de cuestión metapsicológica, porque eso es una cuestión abstracta que no existe, sino porque el hombre hace una experiencia contradictoria del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las relaciones sociales que determinan la economía actual bajo las formas de la competencia, de la explotación, de guerras imperialistas y de lucha de clases, ofrecen al hombre una experiencia de su medio humano acosada sin cesar por la contradicción. La explotación, que lo aliena en un objeto económico, lo liga a los otros mediante los lazos negativos de la dependencia. Las leyes sociales que lo unen a sus semejantes en un mismo destino lo oponen a ellos en una lucha que, paradojalmente, no es más que la forma dialéctica de esas leyes. Bueno, sigue, esto es largo, no lo voy a leer todo. Pero el punto es que, como pueden ver, según Foucault,
la contradicción afectiva que el hombre sentiría en sí mismo, en el síntoma, entendido en términos psicoanalíticos, tendría su origen real en la propia experiencia contradictoria o alienante, si ustedes quieren, que el hombre hace del hombre por existir en un mundo social regido bajo las leyes de la competencia capitalista imperialista. Como pueden ver, es de un marxismo bastante vulgarcito, ¿no? El de Foucault, porque digamos es una explicación extremadamente genérica. Extremadamente genérica. Es decir, es razonable el intento de Foucault de relacionar justamente, valga la redundancia, esta dimensión contradictoria afectiva con una contradicción en el plano real, concreto de la existencia del hombre como un hombre en el mundo social. Sí, obvio que sí. Pero la explicación que da Foucault, digamos, se queda a medio camino, en el sentido que no explica cómo esa contradicción social, real, producida en última instancia por la existencia en un mundo capitalista, imperialista, competitivo, cruel, no explica cómo eso se traduce en un conflicto afectivo, ¿se entiende? Pero no explica todavía, después lo va a explicar. Pero bueno, respecto a la dimensión existencial, finalmente, ¿no? ¿Se acuerdan que Foucault también destacaba la dimensión existencial y de hecho decía que era la más central de todas, la principal? Bueno, Foucault ahora va a decir esto respecto a la dimensión existencial. Finalmente, los fenómenos patológicos nos parecieron designar en su convergencia una estructura singular del mundo patológico. Y ese mundo ofrecía al examen del fenomenólogo la paradoja de ser a la vez el mundo privado, en el que el enfermo se retira por una existencia arbitraria de fantasía y de delirio inauténtica, en términos wiesbangerianos, y al mismo tiempo el universo de sujeción al que se consagra en forma de abandono. En esta proyección contradictoria estaría la esencia de la enfermedad. Pero esta paradoja patológica es solo secundaria en relación a la contradicción real que la suscita. El determinismo que la sustenta no es la causalidad mágica de una conciencia fascinada por su mundo, sino la causalidad efectiva de un universo que no puede por sí mismo ofrecer una solución a las contradicciones que ha hecho nacer. Si el mundo proyectado en la fantasía de un delirio aprisiona la conciencia que lo proyecta, no es que ella se englute a sí misma, no es que se despoje de sus posibilidades de ser. Es decir, no es por una explicación existencial. Es solo que el mundo, al alienarle su libertad, lo consagra a la locura. Al abrirse a un mundo delirante, la conciencia morbosa no se relaciona mediante una sujeción imaginaria, pero al sufrir la opresión real, se escapa al mundo mórbido en el que se reencuentra, pero sin reconocerla, la misma opresión real, porque la realidad no se supera escapando de ella. Bueno, acá es bien explícito Foucault. Fíjense, Foucault está diciendo, son las opresiones reales, concretas, que el hombre experimenta y vivencia por vivir en un régimen social competitivo, capitalista y cruel. Es esa opresión real la que el hombre reencuentra en este mundo mórbido. Y es por esta opresión real que se produce ese abandono del mundo y ese habitar imaginario patológico. Entonces la teología de la enfermedad se debe a la opresión real y concreta del hombre. Acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? La primera, la explicación es vaga. Sí, es vaga, sin dudas, en términos etiológicos. Pero no deja de destacar una faceta dejada de lado tanto por el evolucionismo, en el campo de la psicopatología estoy hablando, ¿no? Tanto por el evolucionismo, como por el psicoanálisis freudiano, como por la psiquiatría existencial, que es el carácter concreto, real del mundo, que no se reduce a la mera relación del hombre con el mundo en términos biográficos psicoanalíticos o en términos existenciales heideggerianos.
sino que tiene un carácter social, concreto, real. Y de manera concreta, social, real, el régimen social es el régimen capitalista. En términos históricos, ¿no? Ahora bien. Bueno, esto es lo que dice Foucault, ¿no? Antes de pasar a lo que les iba a decir, Foucault, esto que les estoy diciendo, lo expresa así. Página 101. En resumen, podemos decir que las dimensiones psicológicas de la enfermedad no pueden ser encaradas como autónomas sin la ayuda de algunos sofismas. Es verdad que podemos ubicar la enfermedad mental en relación a la evolución humana, en relación a las formas de existencia, pero no debemos confundir, acá es bien explícito, no debemos confundir estos diversos aspectos de la enfermedad con sus orígenes reales, salvo que queramos recurrir a explicaciones míticas como la evolución de las estructuras psicológicas o la teoría de los instintos o una antropología existencial. En realidad, solo en la historia podemos descubrir las condiciones de posibilidades de las estructuras psicológicas. Y para esquematizar todo lo que acabamos de decir, podemos admitir que la enfermedad implica en las condiciones actuales aspectos regresivos porque nuestra sociedad ya no sabe reconocerse en su propio pasado aspectos de ambivalencia conflictual. Entonces, como un resumen de lo que vimos recién, ¿no? Porque no se puede reconocer en su presente, que implica finalmente la eclosión de los mundos patológicos porque aún no puede reconocer el sentido de su actividad y de su porvenir. Es decir, la etiología real de la enfermedad mental, su origen real se encuentra en la historia entendida en los términos de la historia de las estructuras sociales, como las venimos hablando. Ahora bien, aún queda una pata, ¿no?, del problema, que es cómo estas contradicciones sociales reales que el hombre experimenta se traducen o se expresan en una enfermedad mental. Foucault ya dijo que ni el evolucionismo, ni el psicoanálisis, ni la psiquiatría existencial permiten explicar esa traducción para Foucault. ¿Por qué? Porque las tres pecan de abstractas, no tanto en su consideración del hombre real y concreto, sino en su consideración del mundo social. En ese plano es que Foucault, en el capítulo La psicología del conflicto, va a recurrir a la reflexología pavloviana. Fíjense. Dice Foucault. Por lo tanto, la enfermedad exige dos tipos de condiciones. Las condiciones sociales e históricas, que fundamentan los conflictos psicológicos en las contradicciones reales del medio, y las condiciones psicológicas, que transforman el contenido conflictual de la experiencia en forma de conflicto de reacción. Lo que ahora debemos estudiar es este pasaje de la contradicción histórica a la contradicción patológica. La fisiología de Pavlov constituye en gran parte un estudio experimental del conflicto. Bueno, ahora muy rápidamente les voy a explicar cómo piensa Foucault la fisiología pavloviana. Pero en este punto es cuando los comentadores de Foucault les revienta la cabeza, porque dicen, ¿por qué poronga Foucault está recurriendo a la reflexología pavloviana? Bueno, esta parte, perdón que me un poquito, esta parte del libro tiene cosas muy interesantes en términos históricos, sobre todo, no tanto conceptuales. Esto no le va a gustar un carajo a los Foucaultianos y me encanta molestar a Foucaultianos, porque me parecen unos lelos varios. Este es un Foucault stalinista. Aunque no les guste, lo siento, pero es así. Y le veo como Foucaultiano. Acá Foucault reproduce una serie de postulados bien stalinistas. De Lysenko, sobre todo, ¿no? De los delirios evolucionistas de Lysenko. Si no saben qué es Lysenko, googleen el caso Lysenko, porque no puedo reproducirlo ahora porque es mucho tiempo. Generalmente los comentadores de Foucault, quienes estudian a Foucault, llegan a este libro y no entienden nada, y entonces, bueno, ¿por qué Foucault recurre a esto? No, claro, es una pelotudez lo que hizo, pero después se arrepintió.
porque editó en 1962 Enfermedad Mental y Psicología, todo esto lo sacó a la mierda. Entonces, bueno, Foucault se dio cuenta de que estaba diciendo pavadas acá. Esa es una forma muy pobre de entender el libro y de entender al autor. A mi juicio. A mi juicio no, creo que objetivamente es una lectura muy pedorra y pobre. Es cierto que obviamente Foucault, cuando reedita el libro en 1962, el libro reeditado es el que ya les mostré hace un ratito, Enfermedad Mental y Psicología. Esta parte pavloviana es cercenada por completo. También los tintes marxistas que leímos hace un rato. Pero sobre todo este capítulo es cercenado entero en la reedición del 62. Es cierto que Foucault cercena eso. Y es cierto que evidentemente para el 62 Foucault ya no se identifica con ningún marxismo. Y mucho menos con la reflexología pavloviana. Pero eso no responde a la pregunta de por qué en el 54 sí. Bueno, para entender esto llevaría como también una explicación más larga, pero bueno, voy a ser sintético. Hay que entender a este libro como un libro de partido. Este libro coincide con el periodo de militancia de Foucault, el único periodo de militancia de Foucault en el PCF, en el Partido Comunista Francés. Era una cuestión muy de época que los intelectuales franceses militaban en el Partido Comunista Francés. La opción era básicamente o la izquierda francesa, estamos hablando en Francia, en la Universidad Francesa, ¿no? La opción en la época me refiero a década del 50, era o la militancia en el Partido Comunista Francés o la derecha norteamericana. La historia intelectual de Francia está dividida entre la derecha y la izquierda en los términos de un intelectualismo aristocrático conservador, burgués, muy ligado a Norteamérica, y una izquierda francesa combativa que trata de recuperar la tradición francesa de la Revolución Francesa y demás. De hecho, este marxismo de época no es el marxismo que ustedes tienen en la cabeza cuando yo les digo marxismo francés, porque no es el marxismo de Althusser. De hecho, la obra de Althusser no existe casi todavía en la década del 50. Es un marxismo de otra índole, humanista, justamente, es un marxismo humanista. Roger Garaudy es una de las principales figuras que justamente Althusser luego va a desplazar, bueno, etcétera, etcétera. El punto es que Foucault militaba en la izquierda francesa en este momento, específicamente en el Partido Comunista Francés. Este es un libro en partido, lo encarga Henry para una serie de libros de carácter marxista materialista. Althusser, como maestro de Foucault en la época, apaña este libro. Y bueno, si este libro no se lo entiende bajo la órbita de lo que es el Partido Comunista Francés de la época, es inentendible, básicamente. ¿Por qué? Porque estos postulados de la segunda parte del libro, Foucault los roba, básicamente, de una serie de escritos, de artículos de psiquiatras, Sven Follin principalmente, pertenecientes a el Partido Comunista Francés. Y que en 1949, por ejemplo, publican un panfleto que se llama El psicoanálisis y ideología reaccionaria, que está en toda esta línea que estamos mencionando ahora y que aparece en la segunda parte. Foucault toma los postulados de Sven Follin, sobre todo, de la revista La Raison, Cahiers de Psychopathologie, que es una revista francesa de la época, editada por psiquiatras comunistas, básicamente. Foucault extrae los argumentos principales de su libro de esa revista. Yo escribí un artículo sobre el tema, está en evaluación ahora, así que bueno, si en algún momento es evaluado y aprobado para su publicación, tendrán algo en castellano sobre el asunto, porque básicamente no hay nada en castellano sobre este tema. Pero bueno, el punto es que hay que entenderlo en esta órbita, biográficamente. También, digamos que es el momento de una fuerte recepción de la obra pavloviana en Francia, la década del 40 y la década del 50 sobre todo. Bueno, todos estos factores son los que hacen que Foucault opte por esta vía pavloviana para explicar la enfermedad mental. Tratar de entender este libro, repito, sin tomar en cuenta estos factores es como mear muy afuera del tarro. Pero bueno.
Obviamente que hasta esta parte ustedes pueden leer el libro tranquilamente porque no se van a topar con ningún problema, pero para tratar de entender por qué Foucault recurre a la reflexología pavloviana es necesario que tengan en cuenta esto que les estoy diciendo. Por eso les recomendé esta biografía de Ribon hace un rato, ¿no? La de Michel Foucault, que más allá de ser excelente en sí misma, la biografía es excelente, pero más allá de eso, le dedica un largo y extenso capítulo al tema de la militancia de Foucault en el Partido Comunista Francés, que es muy útil para entender esta parte del libro. Pero bueno, dicho todo esto, Foucault va a través de la reflexología pavloviana, entender la enfermedad mental como un conflicto de la dialéctica interna de la excitación y la inhibición. Es decir, se los traduzco, porque hay una terminología compleja que sería muy densa de reconstruir ahora. Y esto no deja de ser un vivo, no es una clase en el Collège de France, así que bueno, si quieren el detalle, repito, vayan al libro, obviamente. Pero en términos generales, la hipótesis patológica es la siguiente. Fisiológicamente, ¿qué sería la enfermedad mental? Bueno, sería un mal funcionamiento, un funcionamiento patológico del sistema nervioso. Es decir, la contradicción social real que mencionábamos antes se expresaría, debido al estrés principalmente en el individuo, en un mal funcionamiento, un funcionamiento patológico del sistema nervioso. Ese funcionamiento patológico del sistema nervioso implicaría una especie de cortocircuito en la dialéctica interna de los procesos de excitación y de inhibición del sistema nervioso. En esos procesos, en los diferentes juegos de excitación e inhibición patológica del sistema nervioso, es que se produciría etiológicamente, no descriptivamente, pero sí etiológicamente, la enfermedad mental. Foucault va a sintetizar todo esto bajo el postulado de lo que él va a entender como, que digamos en la fisiología pavloviana se entiende como una inhibición de defensa. Fíjense, así lo dice. Acá, dice Foucault. Podemos decir en conclusión que en el momento en que las condiciones del medio ya no permiten la actividad normal del sistema nervioso y que las contradicciones a las que está sometido el individuo ya no permiten la dialéctica normal de la excitación y de la inhibición, se instala una inhibición de defensa. Esta inhibición de defensa explica los mecanismos de la enfermedad. Porque la inhibición se encuentra así reforzada, se localizan los puntos de excitación creando los núcleos patológicos. Bueno, todo esto que estoy leyendo ahora es lo que está desarrollado en el capítulo, que yo no lo voy a desarrollar porque nada, es un tema denso y aburrido. Se localizan los puntos de excitación creando los núcleos patológicos, porque su dinamismo está acentuado. Las reacciones positivas están fijadas en una rigidez que excluye toda plasticidad y toda adaptación. Finalmente, porque su extensión se generaliza sin cesar, constituye un fondo de inhibición difusa en la superficie del cual se producen los fenómenos paradojales. Bueno, todo eso que les leí es una síntesis de cómo se expresa esta inhibición de defensa o esta dialéctica patológica entre los fenómenos de excitación e inhibición en el sistema nervioso. Entonces la respuesta de Foucault es esa. Descriptivamente, la enfermedad mental tiene tres grandes dimensiones: la evolutiva, la histórico-individual, psicoanalítica, la existencial. Etiológicamente, el origen real de la enfermedad mental se encuentra en la opresión social, en la contradicción social. ¿Cómo se traduce esa contradicción social en una enfermedad mental? A través de la conflictiva por el mal funcionamiento o el funcionamiento patológico del sistema nervioso, una dialéctica patológica de estos procesos de excitación e inhibición que se expresan en una inhibición de defensa.
una inhibición defensiva del sistema nervioso respecto a esa cantidad de estímulos estresantes que provienen del mundo exterior. Estímulos estresantes que provienen del mundo exterior en los términos no de que alguien haya volcado el mate y se estrese, sino en los términos de las contradicciones reales, sociales, concretas que vivencia el hombre. El esquema epistémico de esto es la fisiología o reflexología pavloviana. ¿Por qué Foucault recurre a la reflexología pavloviana? Y la realidad es que más que por cuestiones meramente epistémicas, por estas cuestiones históricos, biográficas, intelectuales que les mencioné recién, al menos a mi juicio. Pero bueno. Vayamos a las conclusiones del libro, que están picantes también, tan divertidas. Va a decir Foucault. Una serie de conclusiones, ¿no? La primera. La sociedad burguesa, así lo dice Foucault, tiene un papel determinante en la producción de enfermedades mentales. Dice: la sociedad burguesa, esto en página 116, la sociedad burguesa, por los mismos conflictos que han hecho posible su enfermedad, no está hecha a la medida del hombre real, que es abstracta en relación al hombre concreto y a sus condiciones de existencia, la sociedad burguesa, que continuamente pone en conflicto la idea unitaria que se hace del hombre y el estatus contradictorio que le otorga. El enfermo mental es la apoteosis de este conflicto, es decir, el enfermo mental es la apoteosis del conflicto del hombre alienado en y por la sociedad burguesa. Y si por el mito de la alienación mental se le expulsa a los límites de la ciudad, es para no ver en él la escandalosa expresión de sus contradicciones, que han hecho posible su enfermedad, y que constituyen la realidad misma de la alienación social. Foucault va a cambiar completamente esta hipótesis en Historia de la Locura. Si se ha hecho de la alienación psicológica la consecuencia última de la enfermedad, es para no ver la enfermedad en lo que realmente es. Fíjense, la consecuencia de las contradicciones sociales en las que el hombre está históricamente alienado. Bueno, repito, como pueden ver, es una hipótesis de una vulgata marxista, de un marxismo bastante vulgarcito y pedorro en términos epistémicos, pero que es la vía que toma Foucault para explicar la enfermedad mental. Por otra parte, o sea, tenemos primera conclusión. La sociedad, el origen real de la enfermedad mental radica en las contradicciones suscitadas por la sociedad burguesa que alienan al hombre. Segunda conclusión. La necesidad de una concepción unitaria de lo patológico, que es un poco lo que Foucault ya había hecho al principio. ¿Se acuerdan cuando leímos al principio de este vivo esas frases, ¿no? Esas líneas? Va a decir Foucault aquí en la conclusión: la definición de la enfermedad mental a partir de sus condiciones reales, históricas y humanas nos lleva a una concepción unitaria de lo patológico. El análisis pavloviano del conflicto demuestra en efecto que es necesario dejar de lado la antítesis de la psicogénesis y la organogénesis. Las enfermedades mentales lo son de la personalidad toda. En esta medida tienen su origen en las condiciones reales de desarrollo y de existencia de esta personalidad, y tiene su punto de partida en las contradicciones de ese medio. Pero el conflicto no se transforma de golpe y por una simple transposición psicológica en enfermedad mental. Se convierte en enfermedad cuando la contradicción de las condiciones de existencia se convierten en contradicción funcional de las reacciones. La patología mental encuentra su unidad con la patología orgánica en esta noción de perturbación funcional. Es decir que no solo la concepción unitaria de lo patológico es la que se funda en una concepción psicopatológica fundada, valga la redundancia, en el hombre concreto y real que existe en esta sociedad alienante, sino además en esta perturbación funcional de carácter fisiológico pavloviana, que es la que Foucault introdujo
hace un rato, como leímos. Finalmente, anteúltima conclusión. En este contexto, Foucault pasa al análisis de la terapéutica y va a afirmar que, por consecuencia de lo que está diciendo ahora, él considerará al psicoanálisis como una psicoterapia abstracta. Así lo dice. Página 121. Puesto que la enfermedad se refiere siempre a una dialéctica conflictual de una situación, la terapia solo puede tener sentido y ser eficaz en esta situación. Podemos decir que el psicoanálisis es una psicoterapia abstracta en la medida en que constituye entre el enfermo y el médico un medio artificial, intencionalmente recortado de las formas normales y socialmente integradas de las relaciones interhumanas. También en la medida en que trata de dar a los conflictos reales del enfermo el sentido de conflictos psicológicos y a las formas actuales de la enfermedad la significación de traumatismos anteriores. Finalmente, en la medida en que elude las soluciones reales, proponiendo como sustitutos la liberación de los instintos que imagina su mitología o la toma de conciencia de pulsiones en las que su idealismo cree reconocer el origen de los conflictos objetivos. El psicoanálisis, acá está el punto, ¿no? Psicologiza lo real para irrealizarlo. Obliga al sujeto a reconocer en sus conflictos la desordenada ley de su corazón para evitarle leer en ellos las contradicciones del orden del mundo. Es decir, que básicamente, para Foucault, el psicoanálisis es una psicoterapia abstracta porque psicologiza los conflictos reales y sociales. Una versión mucho más elaborada, muchísimo más elaborada, de esta hipótesis de Foucault es la que desarrolló Robert Castle en el psicoanalismo en 1972. Bueno, bien. Y finalmente, para terminar, a ver si hoy podemos hacer 2 horas solo. Esto es interesante, ¿no? Porque Foucault va a concluir el libro apelando, es decir, Foucault no se va a conformar con la reflexología pavloviana, si bien es la que más va a destacar, evidentemente, porque es la que sale triunfante del libro. Sin embargo, Foucault dice: aún estamos en camino de construir una verdadera psicología. Una verdadera psicología que tenga como objetivo desalienar al hombre. Así lo dice. Página 122, final del libro. Querer desligar al enfermo de sus condiciones de existencia y querer separar la enfermedad de sus condiciones de aparición es encerrarse en la misma abstracción. Es implicar la teoría psicológica y la práctica social de la internación en la misma complicidad. Es querer mantener al enfermo en su existencia de alienado. La verdadera psicología debe liberarse de esas abstracciones que oscurecen la verdad de la enfermedad y alienan la realidad del enfermo. Pues cuando se trata del hombre, la abstracción no es simplemente un error intelectual. La verdadera psicología debe desembarazarse de ese psicologismo si es verdad que, como toda ciencia del hombre, debe tener por finalidad desalienarlo. Interesante final. Entonces el libro termina con Foucault apelando a la necesidad de construir una verdadera psicología. Politserianamente, si ustedes quieren, una psicología concreta cuya función sea desalienar al hombre. Es decir, si el fundamento de la enfermedad en última instancia se encuentra en la contradicción real, social y concreta, producto de el vivir bajo un régimen capitalista, entonces la función del psicólogo no puede estar separada de la tarea social, histórica y concreta de desalienarlo, de cambiar las condiciones del régimen social concreto capitalista. Como pueden ver, es básicamente una postura de militancia de partido, porque Foucault está diciendo algo así como lo que va a decir Blecher unos años después en la Argentina, inspirado en Pulitzer, ni más ni menos. Foucault está diciendo algo así también como que, bueno, una psicología y un psicólogo abstraído de las condiciones concretas y reales de la enfermedad mental
es una psicología o un psicólogo funcional al régimen capitalista. El evolucionismo, el psicoanálisis y la antropología existencial lo serían. A pesar de que descriptivamente aportan valiosos datos para entender en términos descriptivos la enfermedad mental, pero en términos etiológicos son una cuota más de abstracción y de psicologización del conflicto social real y concreto. Esto fue, gente, Enfermedad Mental y Personalidad. Un libro del cual poca gente les va a hablar porque es una especie de libro maldito de Foucault. Pero bueno, a mí me gusta, yo le dediqué parte de mi tesis doctoral a este libro porque a mí me gustan los libros que rompen las pelotas, y este libro, si tiene una característica, es que le rompe las pelotas a quien lo esté leyendo porque lo incomoda. Incomoda un Foucault marxista, incomoda un Foucault humanista, y este Foucault tiene todo eso. Así que bueno, gente, espero que les haya interesado, hablando en serio. Espero que les haya interesado. Estoy pergeñando en mi cabeza un vivo sobre las palabras y las cosas, así que eso va a estar interesante. Y bueno, gente, nos vemos la próxima. Espero que les haya interesado. Yo después dejo los libros que les mostré en Historias Destacadas. Y bueno, un abrazo.